Bueno, buenas noches para todos. Es una gran alegría volvernos a reencontrar en este mes de junio en la conferencia mensual de ACUPS. Realmente, bueno, muy felices de poder reencontrarnos nuevamente bueno, con personas que nos acompañan desde tantos puntos, desde el Uruguay, pero también de otros países de América Latina que nos están saludando, así que muy bienvenidos todos. Muchísimas gracias por separar este tiempo para poder recibir desde un tema tan importante, tan sensible a la vez y cuán importante que es poder tratar, que es el de el abuso sexual en la iglesia, que será abordado desde puntos claves como la prevención, desde esa mirada, también atendiendo a lo que implica este problema y también a la restauración, ¿sí? Y tenemos al doctor Jorge Patpatián con nosotros. Él es el fundador de ACUPS, de la Asociación Cristiana Uruguaya de Profesionales de la Salud, médico de profesión y sexólogo, conferencista internacional, donde participa regularmente en programas también de radio, de televisión, exponiendo temas referentes a la familia, al matrimonio y a la sexualidad. Así que realmente es un honor tener al doctor Jorge Patpatián con nosotros para tratar este tema que seguramente va a ser gran edificación para todos. Como siempre, les pedimos que puedan escribir. A lo largo de la conferencia van a surgir preguntas, pueden surgir comentarios y que puedan escribirlos en el chat que está abierto para que así lo hagan. Y desde nuestro equipo, la doctora Sandra Armandugón y la psicóloga Jenny Kerikian estarán tomando nota de sus preguntas y también de sus comentarios. Y al final de la conferencia, ellas compartirán eso que ustedes han escrito en el chat, preguntas y comentarios para que el doctor Jorge Patpatián pueda responderlas, ¿sí? Así que abrimos ese espacio que siempre es tan importante para nosotros saber de lo que ustedes piensan y también evacuar sus preguntas. También queremos invitarlos a aquellos que todavía no son parte de esta base de datos que tenemos en ACUPS, que escriban su nombre, su WhatsApp o correo electrónico. De esta manera vamos a poder informarles no solo de las conferencias de ACUP, sino también de tantas otras actividades que como institución siempre estamos desarrollando. Así que bueno, sin más, damos lugar al comienzo de esta conferencia, El abuso sexual en la iglesia. Doctor Jorge Patpatián, adelante con la misma. Muchas gracias, Gloria. Es un privilegio en esta noche poder compartir con cada uno de ustedes esta instancia que merece un tratamiento especial. Bienvenidos todos de diferentes lugares y para mí es un privilegio entonces poder compartir con ustedes este tema, el abuso sexual en la iglesia. Y desde ya queremos señalar de que nuestro objetivo es que podamos tener la satisfacción de que algún día haya tolerancia cero en el abuso sexual dentro de la iglesia. Y la idea es que a través de este objetivo nosotros busquemos dos elementos que son importantes para llegar a esto. En primer lugar, la prevención y en segundo lugar, la restauración. Y en ese sentido vamos a dirigir esta charla, que es muy vasta, que tiene diferentes ribetes y que hay algunos elementos que forman una parte particular del abuso dentro de contextos religiosos. Y vamos a dar una pequeña introducción general al tema para que nosotros nos podamos ubicar. En primer lugar, es una temática sensible, es una temática dolorosa, ¿no? Pero tenemos que tratar este tema. Es absolutamente necesaria que nosotros abordemos esta situación. En segundo lugar, quiero decir de que esta instancia no busca condenar a ningún líder religioso, ni a ninguna iglesia, ni a ninguna religión. Este es un mal
humano que transita por cualquier expresión religiosa y transita por cualquier expresión no religiosa. Esto forma parte inherente de la lamentable especie humana en estas características. Pero de ninguna manera nosotros vamos a condenar, vamos a criticar, esa no es la intención. La intención es que dentro del contexto religioso nosotros tengamos el privilegio de decir, hay ningún caso de abuso sexual dentro de este recinto. Y es más, la meta que queremos alcanzar es que sea un lugar seguro, más seguro que la casa. Cuando un niño viene o una mujer vulnerada o vulnerable concurre a una iglesia, concurre a una institución religiosa, que esa institución sea el lugar más seguro para esa persona. Por eso hablamos de tolerancia cero. Lo que se busca entonces es la prevención, con la intención de que nuestras comunidades de fe sean un lugar más seguro entonces que nuestra propia casa. Y llegado un caso, se actúe en forma inmediata para que se produzca una justicia restaurativa. Y esto vamos a hablar un poquito más tarde, lo que es la justicia restaurativa de la víctima, del agresor y de la comunidad de fe. Es decir, acá hay tres elementos en el hecho consumado. En primer lugar, ¿qué pasa con la víctima? En segundo lugar, ¿qué pasa con el agresor, que es persona? Y que se le puede condenar el hecho, pero no se le puede condenar como persona. Y dentro de las características básicas del cristiano está la misericordia, está la restauración, y en ese sentido tenemos que ver hasta qué punto podemos llegar a el tema de la restauración. Estamos hablando de dos ribetes, o vamos a hablar de dos ribetes. En ese sentido, la restauración personal y la restauración ministerial. ¿Hasta cuándo podemos llegar con estos aspectos? Vamos a discutir en esta noche. Y por supuesto, el tercer elemento, la institución religiosa, que está en el medio. La comunidad de fe también tiene elementos importantes para poder considerar. Algunas realidades conceptuales primarias del abuso sexual que seguramente muchos sabemos, nos imaginamos, pero es bueno decirlo como introducción. En primer lugar, no hay nada que pueda justificar el abuso. No hay ningún elemento en la víctima que pueda decir es culpable de esta situación. En segundo lugar, este tema, como bien sabemos, se relaciona con asuntos de poder, de control, de unos sobre otros, y es justamente lo que define el diagnóstico de abuso sexual, que puede ser dentro del recinto religioso, lo vamos a ver, de tipo infantil, o incluso nosotros hablamos de abuso sexual a los adultos, también en una relación de poder, en una relación asimétrica entre un individuo y otro que está ejerciendo el poder de alguna manera, en este caso el poder religioso, la autoridad espiritual, que pueda generar una asimetría y que pueda llegar lamentablemente al suceso de una situación de abuso. Sabemos muy bien de que si el abuso transcurre en ambientes religiosos, los daños tienen mucho mayor impacto futuro, porque existe un vínculo espiritual entre la víctima y el agresor. Y eso hace que las connotaciones y las consecuencias psicológicas y espirituales en la víctima sean mucho mayores. Y decimos entonces que en el contexto religioso vamos a hablar de que no es solamente infantil, incluye a mujeres adultas en situación de vulnerabilidad. Dentro del gran tema, que lo hemos titulado Abusos sexuales en la Iglesia, por lo menos hay 7 puntos que deberíamos analizar. Son puntos muy grandes, podríamos pasar 3 horas hablando de esto, pero vamos a tratar de resumir, tratar de ser escuetos en la medida de las posibilidades, y tenemos que saber de que en esto por lo menos hay 7 elementos. El primer elemento es el abuso sexual a un menor, que se puede dar en el contexto religioso. En segundo lugar, tenemos que analizar la prevención de esta situación, los componentes de protocolos institucionales que deben haber para poder evitar el abuso sexual en los niños.
en tercer lugar, debemos analizar también en este gran tema, en este gran capítulo que lo hemos llamado abuso sexual infantil, el abuso sexual a mujeres adultas por el poder religioso. El abuso sexual dentro de familias, este es otro tema, el abuso sexual dentro de familias que asisten a la iglesia o asisten al colegio religioso y que tienen una posición de liderazgo, una posición activa dentro de, el aparato religioso, y eso puede, en la casa, esa persona puede ser un agresor, un abusador, y tiene también connotaciones, aunque no es directamente un abuso sexual dentro de la iglesia, forma parte también de familias que asisten a la iglesia, y el componente de la consecuencia que genera en una persona que es víctima de esta situación, bueno, tiene también ribetes graves, componentes mucho más perjudiciales cuando se trata de individuos que abrazan una fe religiosa, que por un lado muestran esa caridad y esa fe y esa actividad que puedan desarrollar en una iglesia, y que por otro lado en la casa puedan tener otro comportamiento. El otro elemento es el agresor, el ministro descubierto, la gravedad del hecho, qué hacemos con esa persona, qué hace la institución religiosa. En sexto lugar, la restauración. La restauración implica una restauración personal al agredido y al agresor. Y en último lugar, el gran debate que puede darse sobre la restauración ministerial o no. ¿Esa persona puede volver al ministerio religioso o no? Bueno, esa es una discusión que a lo largo de esta hora vamos a estar analizando. El primer punto que queremos analizar y considerar es la prevención. ¿Cómo una institución religiosa que trabaja con niños, que tiene un ministerio con niños, a través de actividades que pueden ser religiosas, educativas, de enseñanza, una escuela bíblica o la catequesis o lo que sea, ¿cómo podemos prevenir dentro del recinto locativo una situación de abuso sexual, para prevenir esta situación? Bueno, el tema que vamos a comenzar, que consideramos más importante. Tiene que haber una política de protección infantil en la iglesia. Y esta es lo que queremos comunicar en esta noche. Que la iglesia sea el lugar más seguro para un niño, más que su propia casa. Por lo tanto, si nosotros tenemos esa mirada, ese nivel alto, de decir, acá es el lugar más seguro de la tierra donde puede estar un niño, ¿qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué políticas de protección nosotros tenemos que implementar en la iglesia, en la parroquia, en la comunidad de fe? Es decir, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que esa tolerancia a ese abuso sea cero? Y el nivel tiene que ser muy alto y se tiene que pagar un precio para llegar a ese objetivo. Por lo tanto, vamos a ver algunos pilares que entendemos que en las políticas de prevención no son negociables. No son negociables. Y esto es una práctica que vamos a recomendar en esta noche, que en todo lugar donde se trabaja con niños hay que tener en cuenta esto. Y son 6 elementos. En primer lugar, la regla de 2, lo que se llama la regla de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca un adulto puede estar solo con un niño. Tiene que haber 2 adultos, los 2 adultos tienen que ser mayores de 18 años. Esos adultos que trabajan con niños no pueden ser pareja, no pueden ser marido y mujer, no pueden ser familiares. Lo ideal sería un hombre y una mujer. Y ustedes pueden preguntar por qué. Bueno, es porque a veces puede haber complicidad cuando son familiares. Por eso se recomienda que, por ejemplo, en los transportes públicos, en el transporte donde se llevan niños, tiene que haber 2 personas. Y no puede ser la esposa la que baja y sube los niños del chofer.
el chofer tiene que contratar, o esa empresa tiene que contratar a otra persona, de preferencia, por supuesto, de sexo femenino, mayor de edad, y esto es un punto importante, dentro del contexto del trabajo infantil tenemos que tener mucho cuidado, los menores de edad, que son los voluntarios, tiene que ser mayor de 18 años. Trabajar con niños implica por lo menos la presencia de esto. Ahora, si hay adolescentes que acompañen, puede ser, pero tenemos que estar presentes, tenemos que tener en cuenta que para que haya una actitud de política seria de prevención en una iglesia, este es el objetivo. Tiene que haber visibilidad en el campo locativo donde trabajan los niños. Las puertas tienen que tener ventanas. Si no tienen ventanas, tienen que estar siempre abiertas. Y las ventanas tienen que ser transparentes. Están prohibidas las salas donde se trabajan con niños con llaves. Si lo ideal sería que haya cámaras en pasillos, con un cartel visible donde se diga que estamos filmando. En tercer lugar, la selección. Todo voluntario tiene que completar un formulario. Tiene que ser mayor de 18 años. Debemos conocer los antecedentes. Debe tener esa persona por lo menos 2 referencias. Debe ser entrevistado y debe tener un tiempo de membresía en esa congregación. Debe tener un tiempo de ser conocido. Y aunque eso a veces puede engañar, bueno, son ciertas garantías que tenemos que dar para que dentro de la iglesia pueda ser el lugar más seguro. En cuarto lugar, los límites. Los límites físicos del voluntario, del líder, del maestro, frente al niño. ¿Y cuáles son los límites físicos? Bueno, tenemos que poner reglas. Los abrazos tienen que ser laterales. Tiene que estar prohibido que un niño se siente en la falda de una persona, que se le haga cosquillas, que se le bese, que se le saque fotos sin el permiso de los padres. Y por otro lado, ahora vamos a ver el uso de los baños según un protocolo determinado que es recomendable internacionalmente. En quinto lugar, la persona que entra a trabajar con niños tiene que saber que la iglesia, el lugar, la organización, el Ministerio de Niños, va a tener una capacitación anual con respecto a este tema. La capacitación va a ser preventiva, se van a revisar estos protocolos y va a haber una evaluación del personal y de la actividad que se desarrolla. En sexto lugar, un elemento muy importante. Ante cualquier sospecha o revelación de una situación de abuso, tiene que haber una denuncia inmediata. La denuncia es obligatoria y vamos a ver que por lo menos en el Uruguay es ley. Si nosotros no denunciamos una situación, somos cómplices que podemos caer en implicaciones legales, jurídicas y penales. ¿Quién investiga? Bueno, este es otro concepto muy importante. La iglesia no investiga. Se separa al acusado e investiga la justicia. Nosotros, si formamos parte de una congregación, no tenemos ni la responsabilidad ni el conocimiento, no es función de la iglesia, no es función de los líderes, no es función del clero, de los ministros religiosos, llámese sacerdote, pastor, líder religioso, maestro, lo que ustedes quieran llamarle, para hacer investigación. La iglesia no investiga. Quien investiga es fiscalía y todo el aparato jurídico que el país tiene. Otro elemento importante, este tema no se discute ni se resuelve internamente. Tenemos que tener en claro que ante una situación de esta naturaleza no es que vamos a taparlo, no es que vamos a formar una comisión de trabajo, de investigación para que la iglesia pueda de alguna manera
saber a ciencia cierta si ocurrió o no ocurrió. No. Frente a un hecho de sospecha, tenemos la obligación de hacer una denuncia. Más adelante vamos a ver a dónde se denuncia. En cuanto a los baños, bueno, este es un tema muy importante también. Los baños son lugares de desprotección del menor. Y seguimos con la regla de dos. Cuando hay necesidad de ir al baño y tiene que ese niño ser acompañado, porque es un niño menor de edad, tiene menos de 3 años, en el caso, o tiene entre 4 y 6 años, bueno, esa persona debe estar acompañada, ese niño debe estar acompañado, pero no por un adulto solo. La regla de dos, siempre. Un niño cuando va al baño no puede ir solamente con un adulto. Van 2 adultos autorizados. Los que están fichados, vamos a decir, por decirlo así, los que trabajan mayores de 18 años. Entran al baño con el niño. Puede ser en alguna oportunidad que un adulto más 2 niños mínimo puedan entrar. Puede ser que en alguna oportunidad haya otro niño. Tiene que haber otra persona de testigo. En cuanto a la edad del niño, bueno, si tiene menos de 3 años, están los pañales. Bueno, vamos a hablar de los pañales. ¿Quién cambia los pañales? Tiene que ser un adulto autorizado. La puerta del baño o el cambiador tienen que estar abiertas, con ventanas visibles desde afuera. El segundo adulto presente o está supervisando desde el pasillo y se anota en la planilla. Cada vez que un niño va al baño y necesita ser cambiado sus pañales, es necesario poner la hora, quién lo cambió y quién lo supervisó. Cuando el niño ya tiene 4 a 6 años, pueden ir solos, pero con ayuda, y el adulto espera afuera. Espera fuera de la puerta y si demora, golpea y pregunta. No entra. Golpea y pregunta. ¿Estás bien? Si demora, entonces, si necesita ayuda, se pide el consentimiento del niño. Entonces, ¿te ayudo? ¿Te puedo ayudar? Y otro adulto mira desde la puerta abierta lo que está haciendo ese adulto. Entonces, nunca entra en principio al cubículo, al lugar, con el niño. Cuando tiene entre 4 y 6 años, puede ir solo. Se cierra la puerta o se deja media entreabierta, pero no se entra el adulto con el niño. Si necesita, si demora, entonces ahí tenemos la oportunidad de ir una persona mirando otra. ¿Qué es lo que pasa adentro? Cuando tiene más de 7 años, la autonomía la consideramos total. Van solos, pueden ir en grupos de 2 o 3 niños. El adulto controla desde afuera para que entren y salgan. No entra. Si un niño pide ayuda, entonces aplicamos la regla de 2. Buscamos otro adulto y entramos entre 2. El diseño del espacio es importante. Las puertas sin trabas por dentro o con trabas que se abran desde afuera en emergencia. Las ventanas tienen que tener un visor, algo de afuera tiene que verse claramente. Los baños exclusivos para niños durante el tiempo de la enseñanza religiosa son exclusivas para niños. Este es otro elemento importante. Adultos usan otro baño. Los adultos no van al baño de los niños, ni los niños van al baño de los adultos. Bueno, seguimos. Prohibiciones claras. Hay reglas que tenemos que cumplir. La tolerancia es 0, por lo tanto, tenemos que hacer todo lo posible para que no haya más abuso en la iglesia. Por lo tanto, tenemos que tener características, condiciones, reglas y protocolos muy claros. ¿Cuáles son algunas prohibiciones? Bueno, un adolescente de 13 a 17 años no puede llevar niños al baño. Solo adultos mayores de 18. Nunca se puede ayudar a limpiar la zona genital sin un segundo adulto que lo está observando y lo tiene que anotar.
Nunca se puede sacar fotos, videos en baño o en cambiadores, ni para documentar algún accidente que pueda ocurrir. No se puede cerrar la puerta con llaves si hay niños adentro con un adulto. Reglas para uso de los baños. Bueno, ¿qué hacer si pasa un accidente? Un accidente, bueno, un accidente fisiológico, ¿verdad? Aviso inmediato al segundo adulto, o al coordinador, o a quien sea, otro adulto autorizado. Juan se hizo encima, necesito ayuda. Entramos juntos, se cambia con dos adultos presentes, la puerta está abierta, se llama a los padres. Tuvo un accidente, lo cambiamos entre María y Pedro. ¿Querés venir? Los padres deben de saber. Y se registra la fecha, la hora, qué pasó, quiénes intervinieron y a qué hora se avisó a los padres. Claramente se tiene que poner también en un local visible, en una pared visible, donde haya frases tanto para los niños como para los padres. Y esas frases tienen que ser aprendidas por los niños. Al baño vamos solos si ya somos grandes, o con dos líderes si necesitamos ayuda. Nadie te toca para ayudarte si vos no querés. Si alguien no respeta eso, se lo contás a mamá o se lo contás a papá o al líder del grupo. Eso lo saben los niños, lo saben los líderes y lo saben los padres. La frase para padres, para que lo tengan en cuenta, claramente es que en nuestra iglesia ningún adulto está solo con un niño en el baño. Siempre hay dos voluntarios, la puerta queda abierta y si tu hijo necesita ayuda, te vamos a llamar por su seguridad y por la nuestra. Otro elemento importante que se plantea en los protocolos de prevención del abuso sexual infantil dentro de la iglesia es que se hagan planillas de registro. Siempre dos adultos presentes, siempre la puerta abierta y completamos cada vez que se asista un niño en el baño. La fecha, la hora que es, el nombre del niño, qué pasó, si fue el pañal, el cambio, la ayuda, cuál fue el evento que meritó que un adulto entre. Firma el voluntario 1 o el líder 1 y el líder 2. Firman los dos y se avisa a los padres y se pone la hora en el que se avisó a los padres. Por supuesto que esto protege al niño, pero también protege a quienes trabajan con los niños. ¿Qué está prohibido para todo el personal de la iglesia que trabaja con niños o qué debe estar prohibido? Bueno, chat privados, redes sociales con menores, fotos de niños sin autorización escrita. Cuando se le saca la foto a un niño, tenemos que pedir una autorización a los padres y los padres tienen que escribir la autorización y dar su consentimiento. Secretos con un niño no se pueden revelar. Y llegado el caso de que hay que trasladar a un niño, un adulto solo no puede llevar fuera de la iglesia, saliendo de la iglesia, no puede llevar a ningún niño solo dentro de su auto. Y cada personal voluntario, líder que trabaja con niños, debe tener una credencial visible, una tarjetita que diga nombre, y que eso es lo que garantiza al menor, porque el menor va a ver eso, y va a tener la certeza de que esa persona está autorizada para hacer algunas eventualidades necesarias por parte de ese adulto. ¿Qué pasa si ocurre el abuso? Bueno, ahora en esta parte voy a hablar de lo que pasa en el Uruguay, evidentemente, porque posiblemente en otros países ocurran otras cosas porque tenemos diferentes legislaciones en nuestra América Latina. Discúlpenme los extranjeros, pero puede ser útil también para que ustedes conozcan. Sería bueno que cada uno pudiera ver también la normativa vigente en su país. Hay un protocolo
antiabuso en recintos religiosos en Uruguay. Hay una ley, la ley 19.580, el artículo 46, el Código para el Niño y el Adolescente en el artículo 120, hay una línea azul, una línea telefónica donde se puede llamar, consultar y denunciar. Este punto es importante para nosotros en Uruguay. La ley obliga. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿y qué hacemos ante un hecho? O sea, ¿le hacemos la denuncia o no hacemos la denuncia? Porque a veces hemos pensado a lo largo de nuestro ejercicio profesional que hacer una denuncia implica una sobrevictimización, ¿no? Por encima de que la víctima fue abusada, ahora va a revictimizarse con otros elementos, el control, el forense, el psicólogo, la policía, la denuncia, los padres, bueno, un conjunto de cosas que se vienen que uno podría pensar en algún momento de su historia profesional antigua, bueno, nos abstenemos de denunciar, nos abstenemos de denunciar. Esto no necesariamente en el campo religioso, en general en una situación familiar, ¿verdad? A veces muchos nos hemos preguntado, ¿es necesaria la denuncia? ¿Le hará bien? O podemos, bueno, eso ya está fuera de discusión. Los adultos debemos denunciar. Y debemos denunciar, y este punto es importante, ante sospecha, no necesariamente ante certezas. Entonces, se denuncia por sospecha cuando un niño dice algo o un adolescente dice algo, un puber, o porque realmente tenemos la certeza. No siempre vamos a tener la certeza, pero siempre ante un hecho de sospecha nos vemos obligados a denunciar. No denunciar es una omisión. Y la omisión ante la ley produce responsabilidades penales y civiles. Este punto es importante desde el punto de vista conceptual. La Iglesia no investiga. Eso lo hace la Fiscalía. Por lo tanto, nosotros no debemos ocultar, no debemos arreglarlo en casa y no debemos trasladar al acusado, decir, bueno, de alguna manera lo arreglamos nosotros. Eso lo tiene que hacer los organismos que la ley provee para este caso. Entonces, cuando la gente que trabaja con niños, la gente que está en la iglesia, que trabaja en la iglesia, sabe estas cosas, bueno, sabe a qué atenerse. Si nosotros las expresamos, las escribimos, las comunicamos, las compartimos, entonces una persona, un joven que quiera trabajar con niños, bueno, tiene que saber estas cosas. Es decir, mira, se le va a explicar, se le va a poner las condiciones necesarias y si llega a pasar algo, es un problema de él. Es un problema de él. Acá la misericordia viene por otro lado. Entonces tiene que haber lo que nosotros vamos a llamar, o lo que se llama, no es que lo llamo yo, se llama así, la justicia restaurativa. Tiene que haber por un lado justicia, por otro lado restauración, por supuesto. No lo vamos a dejar abandonado. No le vamos a tirar la piedra como en el tiempo como nos relatan los evangelios. Eso no lo vamos a hacer. Por supuesto que no le vamos a tirar piedras, pero no vamos a querer que se peque más. Entonces tiene que saber la persona que ha hecho un mal grave, no, gravísimo, y se enfrenta a una situación en que la ley es la que va a dilucidar si esto es simplemente una sospecha y no hay pruebas o realmente hay certezas. ¿Por qué todo esto? Porque lo primero es proteger al niño. Ese es el nivel que tenemos que tener. ¿Sí? Y para eso hay 4 acciones que son importantes. Primero, separar. El niño, ante una sospecha, no puede quedar ni un segundo solo con el posible agresor. Si es voluntario, ese agresor, 2 adultos lo van a retirar del edificio. Se tiene que ir. Segundo, cuando queremos proteger al niño y el niño lo dice, o de acuerdo a lo que nos relata hay una sospecha que puede ser más o menos cierta,
tenemos que creerle, evidentemente. Te creo. Gracias por contarme, no es tu culpa. Y no le vamos a prometer secretos. Esto no va a quedar entre vos y yo. Eso no lo vamos a decir, porque no estamos en condiciones de decirlo. Lo que sí le vamos a decir es que le creemos, le agradecemos y que confiamos en él y que nada de lo que él nos contó es su responsabilidad. En tercer lugar, no lo podemos dejar solo. Siempre con dos adultos autorizados que no sean sospechosos, por supuesto. Y tenemos que preservar evidencias. No se puede lavar ropa, no se puede limpiar el lugar, hay que cerrar el salón y que nadie más entre. Bueno, estas son pautas lamentables que se pueden dar, pero bueno, esto es lo que queremos hacer para proteger al menor. Hay que hacer dos denuncias en paralelo. Cuando nos enfrentamos a esta situación, que es una situación complicada, muy complicada, bueno, tenemos que hacer dos denuncias. La primera denuncia es para la protección del niño, al INAU, 0800 50 50 o 50 50 en el celular. Hay una línea azul por correo electrónico, se puede hacer en forma anónima. Lo segundo es la denuncia penal. La policía y la fiscalía tienen que tomar cartas en el asunto. Hay que llamar al 911. ¿Es un problema? Es un problema. Por supuesto que es un problema. Pero lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer avisando a quien trabaja que llegado el momento, esto es la política institucional que la iglesia, la institución, el colegio, lo que sea, va a proceder. La denuncia para la protección al INAU y la denuncia penal al Ministerio del Interior, al juzgado de familia de Montevideo, al juzgado letrado en el interior. Avisamos a los padres, por supuesto, solo si no son los señalados, por supuesto, ¿no? Porque si el niño cuenta que son sus padres, bueno, ahí es otro capítulo. Por supuesto que ahí hay que tomar otras situaciones, pero si ocurre dentro del con alguien del personal que trabaja para el niño o para los niños, bueno, eso es el mecanismo. Y también, por último, hay que documentarlo. Hay que documentarlo. Hay que escribir, hay que firmar. Aquí hay un modelo que lo podemos ver, lo podemos copiar después en las grabaciones que vamos a tener. El lugar, la iglesia, el salón, el niño, qué edad tenía, el relato textual del niño, quién lo descubrió, quién lo escuchó, qué adultos fueron presentes y qué cosas se tomaron como medidas. Se separó al niño, se llamó la línea azul, se llamó al 911 y firmamos. Firmamos quienes estén activos en esta eventualidad. Ahora, ¿qué hace la iglesia, verdad? Como institución. Ese es un tercer elemento. Está la víctima, está el agresor, el victimario, pero está la iglesia, la institución religiosa, ¿verdad? Bueno, hay cosas que lamentablemente hay que hacer. Tolerancia cero. Suspender al acusado es lo primero. Cero contacto con niños hasta que Fiscalía lo resuelva. Podrá ser el máximo referente de la comunidad, pero no puede más estar en contacto con niños. En segundo lugar, tener bien en claro, y lo repetimos, la iglesia no investiga. No hay que hacer comisiones internas, no hay que hacer careos, eso contamina la causa. Yo sé que en algunas instituciones hay una comisión especial donde hay que llevar esto. Bueno, son criterios, pero en principio el criterio del lugar, si se quiere, del colegio religioso, de la institución religiosa, de la iglesia como iglesia local. Entonces, en ese sentido, no hay que tomar la responsabilidad, porque esa responsabilidad no es de la iglesia. ¿Tiene que colaborar? Sí, tiene que colaborar el 100%. Si hay que entregar cámaras, se entrega. Si hay que entregar listas, se entrega. Las planillas de los baños, si se las piden.
todo pulcro, todo clarito. ¿Mm? Y comunicarse con asesoría legal. ¿Mm? Activamos protocolo, colaboramos con INAU, ¿eh? y bueno, se llama entonces también no solamente al 911, sino también al 0850 50. ¿Por qué? Porque hay un apoyo a la terapia, a la víctima. Está el CIPIAB, que es el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, que puede actuar en determinadas circunstancias también, acompañando, apoyando profesionalmente lo que sucederá a partir de ahora. Lo que nunca se debe hacer, lo que nunca se debe hacer es ser cómplices. Ocultar o arreglar en casa las cosas. Bueno, lamentablemente esto no camina, no se puede desde el punto de vista legal. Pedir a la familia que no denuncie por el testimonio de la iglesia no puede ser tampoco. No creemos que esto sea la solución. Esto continúa, esto no se corta, y las cosas, lamentablemente, hay que cortarlas, en este caso, por lo más sano posible, y a veces cortar las cosas es doloroso, pero esta es la única forma de erradicar completamente, si se puede, el abuso sexual dentro de una iglesia. ¿Tenemos que trasladar al voluntario a otra iglesia? No. No, porque vamos a tener otro problema en otra iglesia. Eso es lo que no debemos hacer. Bueno, te vamos a trasladar. Vas a ir a otra parroquia, vas a ir a otro grupo juvenil, vas a ir a otro grupo de niños, vas a ir a otra iglesia. No. A otra filial. No, porque le estamos llevando un problema. Destruir evidencias, no se puede borrar chat, no se puede tirar planillas. Decir, bueno, vamos a esperar si esto es verdad. No podemos esperar a ver si es verdad. Si es verdad, lo tiene que decir Fiscalía. La ley dice que se denuncie ante cualquier sospecha. Muy bien. Teléfonos en crisis. Bueno, este es otro elemento que cuando uno ingresa al trabajo, al servicio, dentro del ministerio con niños, y colabora, bueno, tiene que tener estas cosas presentes. Hay que concientizarlo, a llevarlo a la conciencia de la persona y decirle algunas cosas que le van a ocurrir si ocurre un hecho dentro del trabajo, dentro del lugar donde está desarrollándose la actividad. Se le dan los números de emergencia, se le dan los números del INAU, se dan los contactos con el pastor o el párroco, quien sea, el abogado, si hay abogado en la iglesia, mejor, si hay un abogado referente, mejor, se dan los teléfonos, y lo que se le explica claramente al voluntario es que si un niño revela abuso en la iglesia, hay que separarlo ya, hay que creerle, hay que llamar, no hay que investigar, y no hay que ocultar, confrontar, prometer secreto, borrar evidencias, denunciar dentro de las 24 horas, así dice la ley 19.580. Bueno, ahora pasamos a otro tema. El tiempo pasa, pero bueno, andamos bien. Espero que no se cansen con tantos datos. Pasamos a otro tema que también muy importante dentro de una congregación religiosa, que no es el abuso infantil, que es el abuso a mujeres adultas en la iglesia. Este es otro gran capítulo, como subtema del tema grueso que estamos tratando en el día de hoy. Y tenemos que analizar esto. El abuso sexual a mujeres adultas dentro de una congregación. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Se puede considerar abuso o no se puede considerar abuso? Acá puede haber alguna situación en que no caigamos en condenación penal, porque puede haberse aludido al hecho del consentimiento, porque son dos personas adultas. Pero no lo vamos a analizar desde el punto de vista legal, sino lo que tenemos que analizar desde el punto de vista moral, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual. El abuso sexual a mujeres adultas existe, y ese nombre y ese apellido es correcto. ¿Por qué? Por algunas razones que vamos a decir
seguidamente. Ahora, el abuso a una persona adulta, que puede ser discutida, que muchos lo pueden negar, ocurre porque hay una simetría de poder. Y en el contexto religioso lo tenemos que interpretar como que sí. La persona que agrede puede tener una autoridad espiritual sobre otra. Y esa situación de asimetría de poder, de diferencia de poder, es lo que justamente define al abuso. Hay personas vulnerables que pueden caer en el abuso sexual por parte de un agresor. Y que ese agresor puede ser, lamentablemente, la autoridad espiritual. Ahora, personas vulnerables somos muchos, pero estas personas más que vulnerables llegan a ser vulneradas, tienen la posibilidad de ser vulneradas porque son trabajadas. Y hay algunos conceptos que justamente nos colocan en el sitio realmente. El abuso, en primer lugar, no lo podemos, el abuso a una persona adulta, ¿verdad? Me estoy refiriendo. No se explica como un momento puntual de libido incontrolado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, esto no es que alguien se excitó sexualmente porque vio a una persona que concurre a la iglesia y tuvo un deseo desmedido que llegó al evento de producir un abuso, una situación de violencia sexual. No, en general esto no es así. El acercamiento del abusador es un acercamiento paulatino, es un camino premeditado, poco a poco. Algunos dicen que dura aproximadamente entre 6 y 18 meses, miren lo que les estoy diciendo. ¿Desde qué lugar? Desde una posición dominante, donde el victimario dosifica su influencia, lo maneja, maneja la situación y al fin consume su objetivo. Este es un proceso más que un evento, entonces es un proceso de meses, por lo menos de meses. Ahora, la víctima, pensando del lado de la víctima, ocurre porque el abusador, sí, ¿por qué ocurre el abuso? El abusador decide abusar. No es que la víctima sea abusable, no es que la víctima sea merecedora, debido a alguna condición previa. Por el contrario, es decir, acá la responsabilidad es del abusador. La persona no tiene ninguna condición, la víctima no tiene ninguna condición de ser ni abusable ni merecedora de serlo. No es una persona vulnerable, aunque tiene vulnerabilidades y puede tenerla, que aumentan la simetría, como ahora vamos a ver, pero no es una persona vulnerable, es una persona que ha sido vulnerada por determinadas condiciones que se dan en ese abuso de autoridad espiritual. Existen situaciones especiales de vulnerabilidad que aumentan la simetría. Por ejemplo, la pobreza, por ejemplo, la marginalidad, por ejemplo, los fenómenos migratorios ahora, la soledad, la depresión, las dificultades emocionales que pueda tener, en este caso, una mujer, la soledad, la separación. Bueno, son situaciones que pueden dar un factor predisponente, pero no son condiciones para que esto ocurra. Para que esto ocurra tiene que haber un paralelo con condiciones de la persona que abusa, del abusador. Es decir, estas condiciones per se no son condiciones que a partir de esto se va a producir un abuso sexual. No, tiene que darse esta situación, que es un factor predisponente, sí, pero hay otra situación mucho más grave, que lleva mucho más tiempo, y es que hay una autoridad que tiene ciertas condiciones que puede engatusar de alguna manera, puede transformar la situación para llevarla, tarde o temprano, a un abuso sexual. ¿Cuál es el vínculo entre la víctima adulta y el agresor en contextos religiosos? ¿Cuál es el vínculo? Hay un vínculo prolongado.
Esto no es de una mujer que vino ayer a la iglesia, ¿no? Esto es un vínculo mucho más prolongado, donde hay ciertas características que son favorecedoras en el contexto religioso para que ocurra el abuso. La asimetría de poder espiritual. Bueno, esto es un factor de riesgo. El agresor es el ungido, es el padre espiritual, es el que da cobertura. La víctima llega al convencimiento de que cree que desobedecer a la autoridad y al ungido es desobedecer a Dios. Pero Pablo lo denuncia, San Pablo lo denuncia en una de sus cartas a la iglesia de Corintio, es que soportáis si alguno os esclaviza, si no podemos soportar a quien esclaviza. Pero la víctima llega al convencimiento y siente que cuestionar esa conducta, esa autoridad, ese ser que es ungido, es rebeldía. Si yo lo cuestiono, me estoy transformando en un rebelde, por lo tanto me voy a sentir culpable y tengo que seguir en esa relación asimétrica que me coloca en una posición donde, de acuerdo a mi teología equivocada, es el lugar donde tengo que estar. En segundo lugar, otro elemento donde se da el vínculo es el fenómeno del grooming, ¿verdad? Esto lo vemos en muchos lados. El grooming es, bueno, hay un cierto proceso de confianza sagrada, donde el agresor se vuelve el consejero preferido, usa el lenguaje espiritual, Dios me mostró que tenés que sanar tu paternidad con un abrazo. Bueno, se allega a la persona, la isla, esto es entre vos, yo y Dios. El abuso no empieza en la cama, empieza lamentablemente en el despacho pastoral. Tarda durante el tiempo que dijimos, según la organización, según Grace. Muy bien. En tercer lugar, hay un doble vínculo entre la víctima y el agresor. Te amo, sos especial para Dios, pero si hablas, destruís la obra de Dios y tu familia queda maldita. Esto produce parálisis. La víctima protege al agresor para proteger su fe. Bueno, allí tenemos el ejemplo bíblico en un salmo, pero lo cierto es que hay una parálisis. La persona lo tiene que hacer, no tiene otra opción frente a esta dicotomía de mensajes que el victimario da. Y hay también un pacto de silencio teológico, lo que se dice así, frases usadas en muchos medios religiosos: no toquéis al ungido, dice en Primera Crónicas 16:22, eso es sacado del contexto, pero Mateo 18 dice que arregles todo en privado, que el perdón tiene que ser instantáneo. Entonces confundimos perdón con encubrimiento y la víctima siente la carga de no poder perdonar rápido. Tengo que perdonarlo y no puedo perdonarlo, porque teológicamente tengo que perdonarlo. Entonces, tengo que perdonarlo porque es el ungido. Entonces, cuando uno tiene esta teología incorrecta, llega al convencimiento de que tengo que hacer lo que él me dice. Muy bien. ¿Cómo piensa el agresor sobre la víctima? Esto es otro punto también que complica el ribete de la realidad del victimario, ¿no? Hay estudios con Anna Salter y Wadley Mullen sobre abusadores en iglesias que muestran patrones característicos. Y hay algunos de ellos. La deshumanización no la ve como persona. La víctima no es una persona para el agresor, lo ve como una tentación, como una prueba, como un vaso para mi necesidad. Por eso tranquilamente puede dar el sermón el domingo y le puede abusar el sábado. Tiene derecho espiritual, se cree que tiene derecho espiritual. Dios me usa tanto que merezco esto. Yo renuncio a mucho, esta es mi compensación. Hay un narcisismo religioso, el narcisismo es un factor de riesgo. Vamos a ver claramente que esta situación puede llevarnos, este perfil narcisista es una de las razones por las cuales las personas tienen esta tendencia.
minimizan el problema. No fue para tanto, no hubo penetración, solo la abracé, la besé, ella también lo quiso. Nunca se asume el 100% de responsabilidad. Y hay una dependencia de la víctima, ¿no? La necesita callada, por eso la premia con privilegios ministeriales si calla, y la destruye con culpa si habla. Bueno, este manejo, este teje y manejo es tremendo, ¿no? En la vida de una persona que tiene deseos espirituales, que tiene fe, que es creyente, que quiere buscar a Dios sinceramente, pero se encuentra ante un muro y un gigante que realmente la desecha desde el punto de vista espiritual y psicológico. ¿Cómo vive la víctima la relación con el agresor? Lo que pasa por dentro. Este es un punto importante, ¿verdad? Otra vez, la confusión teológica, ¿verdad? Si él es un hombre de Dios, Dios lo aprobó, Dios me falló. Hay una crisis de fe brutal. Hay una culpa invertida. Yo lo provoqué. Yo fui a su oficina. Yo no fui fuerte. El agresor refuerza esto. Mirá lo que me hiciste hacer. Termina siendo el culpable ella, la culpable ella. Una confusión donde hay también una lealtad traumática. Hay un síndrome, ¿verdad? Que es el síndrome de Estocolmo, donde el agresor, la víctima defiende al agresor ante otro porque su identidad espiritual está ligada a él. Si él cae, mi fe cae. Y hay una disociación. Para sobrevivir, separa el ministro que predica y el que me toca. Por eso muchas víctimas siguen yendo a la iglesia por años, siendo víctimas de abuso, porque tienen esa disociación de separar el que predica, el que da el sermón el domingo y el que me toca, el que me abusa. ¿Cuál es el perfil del abusador? Hay un perfil del abusador, es decir, podemos decir que hay ciertas características, factores de riesgo, factores predisponentes que contribuyen para que en una iglesia, en un recinto religioso, en una congregación, en una denominación, en una determinada religión, hayan determinados factores de riesgo. Bueno, desde el punto de vista de la personalidad, podemos decir el perfil narcisista. Es un factor de riesgo. Desde el punto de vista institucional, el clericalismo. Ya lo dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Ahora vamos a ver algunos conceptos que él vertió sobre esto, que el clericalismo puede ser un gran problema como factor de riesgo para la relación entre el clero, los laicos y Dios. Y no lo vamos a ver hoy, pero la pedofilia también entra dentro de esto. Yo lo anoté simplemente aquí, otro día podemos hablar de pedofilia en otra oportunidad, pero la pedofilia es también un factor de riesgo. ¿Por qué? Y sí, el que es pedófilo, es decir, el que tiene una, y lo digo en dos palabras, es una parafilia, en el cual el amor, el erotismo, la inclinación, la orientación sexual de una persona se dirige a otra que es un niño. Su placer y su excitación sexual lo hace a través del contacto, la visibilidad, el exhibicionismo, lo que sea. Cualquier figura sexual, erótica, no necesariamente la penetración, pero bueno, esto forma parte de aquellas personas que, teniendo esta situación, buscan actividades, buscan ministerios, buscan trabajos dentro de un local o un recinto o una organización religiosa que trabaja con niños, porque ese es su lugar apetecible y que en algún momento, si puede picar, pica. Pero no vamos a hablar de la pedofilia, solamente la pedofilia es la orientación sexual que está dirigida a niños, ¿verdad? Vamos a hablar del perfil narcisista un poco ahora y del clericalismo. ¿Qué es el clericalismo? Bueno, el clericalismo como una deformación denunciada por el Papa Francisco, ¿no?
él ha dicho, el clericalismo es una deformación de la relación iglesia-clero-fieles y ha sido mencionado en varias oportunidades como una debilidad. Y esto no solamente ocurre, lo dijo el Papa Francisco en la Iglesia Católica, esto ocurre también en otras congregaciones, denominaciones o religiones, ¿verdad? Acá no estamos hablando de perfil religioso determinado, pero es bueno este análisis profundo que de alguna manera la Iglesia Católica elaboró porque queremos aprender todos, porque esto pasa y atraviesa todos los perfiles religiosos. Así que es una advertencia para nosotros estos conceptos que me parecen muy importantes. Primero, ¿qué es el clericalismo? Es la separación artificial entre el clero y los laicos. El clero es el que trabajan a tiempo completo, el que son llamados por Dios para determinadas tareas, se dedican a las tareas religiosas, es un trabajo muy importante. Los que somos cristianos sabemos muy bien que Dios llama a determinadas, hay vocaciones que tenemos que respetar, que son necesarias, que son importantes, pero cuando monopoliza el clero toda la organización eclesiástica, monopoliza en la práctica todo, las palabras, las decisiones, los laicos únicamente quedan como consumidores pasivos. Son los ciudadanos de la iglesia de segunda categoría. Todo el poder se va monopolizando en aquellos que son ministros religiosos. La autorreferencialidad del clero es otra debilitamiento del clericalismo, ¿verdad? La iglesia se ve como un grupo de curas, un grupo de pastores, un grupo de obispos, un grupo de ancianos que son los que están allá arriba, y los laicos, bueno, ayudan dentro del clero para que hagan su trabajo. Pero el sacerdote, el pastor, diríamos también, el obispo, es el centro. Es el centro, es el número uno. Hay una sacralización del poder clerical también en esta concepción. Yo soy el sacerdote, yo soy el pastor, diríamos, por tanto mi opinión vale más que cualquier otra. Opinión en economía, opinión en psicología, opinión en política. Entonces se mezcla lo que es la autoridad espiritual con control en otros ámbitos de la actividad humana dentro del contexto religioso. Hay una falta de corresponsabilidad. Aquí no hay participación de los laicos en las decisiones. Todo depende de las personas del clero. Hay una idealización del clero. Se espera que el cura sea perfecto. El pastor tiene que ser perfecto. Y el cura empieza lo peor. Empezamos a creerlo. Ahora, yo digo en otras ocasiones, ¿no? Hablando de este tema, el problema no es si los laicos creen que el cura o el pastor es superhéroe o mujeres maravillas. El problema no es eso. El problema es cuando el clero lo cree. Cuando el cura o el pastor empiezan a creerlo. Ese es el problema. Y esto lleva a ocultar fallas, a no pedir ayuda. Toda posibilidad de ayuda, de evaluación, es dicha, bueno, eso es para los enfermos. Yo no necesito evaluación, no necesito que nadie me evalúe, no doy cuenta a nadie. Aquí estoy yo, aquí está mi iglesia, aquí está mi parroquia, hago y deshago. Entonces, es el superhéroe. Es el superhéroe, es el primero y el más importante. Y esto trae, de alguna manera, una consecuencia pastoral, porque lo único que trae o lo que lleva es a una infantilización de los fieles no maduran en su fe. En suma, ¿y qué hace esto en relación? Porque yo hablo del clericalismo, ¿verdad? Y no lo hablo yo, lo define la autoridad de la Iglesia Católica en su tiempo. Y yo digo, ¿y cómo influye esto? Y bueno, influye porque hay factores de riesgo cuando la autoridad toma poder y posición que no le corresponde, entonces puede ser un factor de riesgo, como dijimos aquí, ¿verdad? Un factor de riesgo dentro del tema que estamos hablando. Entonces, el clericalismo es cuando el sacerdote, pastor, el ministro religioso, deja de ser servidor y pasa a ser el dueño del lugar.
Los laicos dejan de ser el pueblo de Dios para ser ayudantes del cura o del pastor. El antídoto que proponía Francisco es la sinodalidad. ¿Eh? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de alguna manera caminar juntos, el clero, los laicos, cada uno con su vocación, escuchándose mutuamente y también teniendo el poder, ¿eh? Compartiendo el poder de decisión, que no solamente quede en el control de una sola persona o de pocas. Y eso es algo muy saludable en ambientes religiosos. Bueno, el perfil narcisista es otro factor de riesgo. Lo que debemos decir es que no todo narcisista es un abusador, no vamos a exagerar esto, pero los rasgos narcisistas en la autoridad espiritual pueden ser un factor de riesgo importante. Y los rasgos narcisistas, bueno, los psicólogos saben mejor que yo, pero hay algunas condiciones que tiene el narcisista que puede ser un factor de riesgo para promover estas conductas abusivas. La necesidad de sentir admiración, él busca que el grupo gire en torno a él, tiene falta de empatía, no registra el daño que causa, ve a la otra persona como un objeto, no como un sujeto de amor, sino como un objeto que él merece, y que él, un objeto que satisface su necesidad. Tiene derechos, yo merezco esto porque doy tanto para la iglesia. Tiene envidia y devalúa a otros, desprecia a otros colegas, a otros laicos formados, o a quien lo cuestiona, lo saca, no queda títere con cabeza. ¿Por qué? Porque él es el number one. Los desacredita para quedar solo él. Hay un encanto superficial, generalmente tiene un carácter muy carismático al inicio. Esto le sirve para atraer, para bajar defensas en sus relaciones interpersonales. Hay una falta de responsabilidad tremenda, porque el concepto es nunca es culpa de él. Si algo sale mal, la culpa es del laico, del demonio, de la falta de fe. ¿Por qué es peligroso en el clero? Bueno, porque el rol religioso le da acceso a personas vulnerables, tiene autoridad moral, y esa narrativa de que esto, todo lo que hacemos es por tu bien espiritual, justifica la manipulación. Ahora, la combinación peligrosa es cuando el perfil narcisista opera en una estructura clericalista. Y eso empeora la situación. El narcisista busca poder, fíjense en ustedes, esta estructura que sigue ahora, qué interesante, ¿no? El narcisista busca poder y admiración. El clericalismo se lo da sin control. Usa el discurso religioso para manipular la conciencia. El clericalismo le dice que su palabra vale más que la de otros. Se justifica su manera de pensar. Cuando hay un cuestionamiento, usa su poder para aislar y castigar. El clericalismo no tiene mecanismo para frenarlo, porque todo rebosa en su poder. Si hay abuso sexual, el sistema clericalista tiende a proteger la institución antes que a la víctima, para no dañar la imagen del ministro religioso. No podemos dañar la imagen del ministro. Se nos cae todo. Bueno, ese es un error. Por supuesto que es un error, y eso es lo que ha perpetuado la condición de que los abusos sexuales dentro de la iglesia sigan. Desarmar el clericalismo con transparencia, con consejos pastorales reales y la participación de los laicos en el gobierno es preventivo. Y esto nos da un control mutuo, donde nadie es dueño de nada, donde la obra es de Dios, y nosotros somos solamente seres humanos que tratamos de servir a Dios en medio de esa multiforme gracia de dones y talentos que Dios ha derramado a los hombres en un recinto religioso y en una estructura religiosa. Bueno, si no están cansados, si me aguantan esta transparencia, si tenemos 5 o 10 minutos más, y después voy a dejar un tiempo de preguntas. Hay psicólogos forenses, y acá hay psicólogos, así que esto le va a interesar. Hay psicólogos forenses que evalúan el riesgo que pueda tener un clérigo al entrar en el ministerio. Y hay estudios
que se han hecho particularmente en la Iglesia Católica, en diferentes diócesis, donde los psicólogos forenses forman equipos de prevención, donde hay, por lo menos ellos han indicado 10 indicadores que pueden ser, no son problemas, no son abusos, pero tenemos que abrir el ojo. Entonces los psicólogos forenses que auxilian o que asisten a diferentes congregaciones, dicen, bueno, si esto está presente, hay que abrir el ojo, hay que evaluarlo, hay que contenerlo y hay que tomar una decisión, porque esto puede ser un peligro, factor de riesgo personal. Por ejemplo, el historial de límites, vamos a ver la historia, ¿verdad? La psicología forense tiene que ver con el pasado. Cuando uno hace una autopsia forense o cuando uno hace una evaluación forense, tiene que ver con lo que ha pasado, en el pasado, ¿verdad? Entonces uno, viendo el pasado, viendo la biografía personal, puede prever, puede evaluar el riesgo que puede tener un ministro en el futuro en su ministerio. ¿Y cuáles son? Bueno, el historial de límites difusos con menores o con adultos vulnerables. Cuando hay conductas con contacto físico excesivo, mensajes fuera de hora, citas a solas en lugares privados. Yo soy la excepción, yo puedo, a mí no me va a pasar nada. Es un riesgo. Que esa persona esté, es un riesgo. Cuando hay falta de transparencia en su agenda, en sus comunicaciones, se niega a que su acompañamiento sea supervisado, se borra mensajes, se molesta si le preguntan con quién se reúne. El narcisismo manifiesto, bueno, ya lo vimos. El uso instrumental de la espiritualidad, Dios me dijo, es un discernimiento que vos no podés entender. Si no obedeces, te condenás. Usa el lenguaje religioso para obtener obediencia. Aísla o aislamiento de la víctima del resto, desacredita a la familia, a los amigos, promueve una dependencia excesiva. Historia de conflictos con la autoridad, no rinde cuentas, choca con obispos, choca con vicarios, choca con, asociaciones de ancianos, consejos pastorales, justifica que ellos no entienden la obra de Dios, no rinde cuentas. Bueno, es un problema. Cuando alguien es así, es un llanero solitario, bueno, cuidado. La sexualización también encubierta, comentarios que hace o que hizo de doble sentido, confesiones fuera del confesionario, en el caso de la Iglesia Católica, preguntas inapropiadas sobre la vida íntima, autodesnudamiento emocional, empiezo a contar cosas para generar intimidad con otra, es un factor de riesgo. Falta de empatía y minimización del daño, cuando se le señala un error se victimiza, minimiza el problema, estás exagerando, son muy sensibles. Eso no fue nada. No reconoce el impacto que puede, en otros ya hablamos de la deshumanización, hay una doble vida y está compartimentalizada, una imagen pública que es impecable, pero sus conductas privadas son totalmente contradictorias. Maneja las redes, de alguna manera que no cuadran, bueno, tiene gastos, tiene relaciones, tiene vínculos que no cuadran con su estilo de vida que declara. Resistencia a la formación y a la supervisión psicológica, rechaza totalmente evaluaciones, algo dijimos de esto, dice que eso es para los enfermos, abandona procesos formativos, ve la supervisión como una amenaza, no como ayuda, no quiere saber nada con estas cosas. Ningún punto solo prueba abuso, pero 3 o más juntos prenden alerta roja. Los protocolos serios piden evaluación psicológica externa, supervisión del acompañamiento, separación temporal del ministerio mientras se evalúa. Si hay estas cosas, son factores de riesgo que hay que cuidar. Bueno, quiero dejar aquí, para no cansarlos a ustedes, hay más cosas que decir. ¿Qué pasa cuando es descubierto? Bueno, pero bueno, sería un poquito cargado
y quiero escuchar preguntas si las hubieran, comentarios adicionales, no tengo la última palabra, pero creo que sucintamente hemos hablado de dos aspectos que son importantísimos. Primero, hemos hablado prevención del abuso sexual infantil y hemos cargado las tintas en los protocolos, en las actitudes que la organización religiosa tiene que tener. Hoy las leyes en Uruguay nos obligan a tener este tipo de actitudes. Hay que anotar todo, hay que protocolizar todo, hay que controlar de una manera absoluta para que justamente la iglesia sea el lugar más seguro de la tierra, donde un niño pueda estar más seguro que su propia casa. Porque sabemos que más del 85% de los abusos son cometidos por el padre biológico, por los primeros, las familiares directos, llámese hermanos, llámese primos, llámese abuelos. Entonces, la iglesia debe ser el lugar más seguro de la tierra para un niño cuando el niño está en ese lugar. Y por último, hemos hablado del abuso sexual a los adultos, que tiene que ver con las características que pueden darse en esa autoridad espiritual y una situación de que pueden haber víctimas que hayan sido vulneradas para mantener esa simetría y por fin llegar lamentablemente al abuso sexual. Una vez descubierto el abuso, bueno, entra todo el tema de la denuncia, todo el tema de la restauración, la justicia restaurativa. ¿Qué hacemos con el ministro? ¿Qué hacemos con esa persona? ¿Qué hacemos qué tiene que hacer la iglesia frente a esta situación? Bueno, digo solamente una palabra más para redondear el tema. Hay más cosas que podemos dar en otra oportunidad, por supuesto que sí, pero la idea es que el ministerio, la restauración del ministro personal y de la víctima deben ser tareas obligatorias de la comunidad religiosa. Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. Sí, el mundo condena, la sociedad condena, la iglesia también condena, pero condena el pecado, condena el error, no condena a la persona. Y hacemos como en los evangelios dijo Jesús, ¿no? Ni yo te condeno, le dijo a la mujer. Andá y no lo hagas más. Ahora, en el caso del abuso, nosotros entendemos de que del abusador tiene que haber una restauración personal, pero no necesariamente tiene que haber una restauración ministerial. Hoy la tendencia en la Iglesia católica y en la Iglesia protestante, evangélica, es mucho cuidado con la restauración ministerial, porque las estadísticas dicen que esto se repite. Entonces, aquí lo que hay que defender es la víctima, pero hay que defender toda la comunidad, y hay que defender también el lugar para que esto sea seguro. Eso no quiere decir que no pueda volver al local, a la comunidad, puede ser abiertas las puertas, pero no va a poder trabajar en un trabajo donde trabaje con personas y mucho menos niños menores de edad, porque una vez que lo hizo, ya lo puede seguir haciendo. Esta es una tendencia. ¿Hay otras opiniones? Sí, pero eso, bueno, lo dejaremos para otra oportunidad. Adelante entonces, disculpen el tiempo que me pasé. No, muchas gracias, Jorge, digo, en un tema tan importante, y gracias por abordarlo con esa sensibilidad, también con esa apoyatura académica tan importante también. Y bueno, queremos dar paso, sé que agradecer a tantos que están presentes, y Jenny, Kerikian y Sandra Armandugón han tomado preguntas y comentarios, así que adelante, Jenny. Bueno, también agradecer a quienes se han conectado, comentarle a toda la audiencia, pero en especial al doctor Jorge, de que tenemos conectados desde Paraguay, Costa Rica, Perú, Argentina, Chile, España, El Salvador, Bolivia
y en Uruguay desde distintos puntos del Uruguay también conectados para esta conferencia. Y si bien los comentarios han sido varios y las preguntas son varias, nos vamos a ir ordenando y ir por el principio a cómo han llegado, ¿no? En un tema que es muy sensible y que algunos con muchísima valentía también han puesto un poco de sus experiencias personales en el chat. Pero hay una pregunta con la cual quiero abrir un poco este espacio de preguntas y antes decir de que esta conferencia va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube de ACUPS, de la organización. Esa es una pregunta muy reiterada, si esto se va a subir, así que sí sepan que en breve, en unos días, una vez que esté pronto para ser subido, va a estar en el canal de YouTube, así que pueden suscribirse allí también y poder acceder a esta conferencia. La primera pregunta, Jorge, que se plantea acá es, ¿no será mejor, todo esto tiene que ver con la primera parte, ¿no?, de la exposición que tenía que ver con niños, ¿no será mejor que el protocolo involucre que solo sus padres, en el caso de los niños, acompañen o se encarguen del baño? Por otro lado, asisto a una iglesia pequeña donde tener un baño exclusivo para los niños no es viable, y creo que podría ser la realidad de muchas iglesias, ¿no? Plantea acá quien lo está preguntando, ¿cómo se puede hacer con otra alternativa? Sí, se puede adoptar la alternativa de que me parece una buena idea. Si están los padres disponibles allí, lo que pasa es que nosotros en la experiencia sabemos muy bien de que muchas veces son niños que vienen solos, que no vienen con sus padres, que los padres los envían porque va a la iglesia, porque hay un equipo allí, o hay un grupo juvenil, o hay un grupo de niños, infantes, que tienen actividades, les gustan los niños y los mandan. Entonces, pero los niños no están, los padres no están. Entonces, a veces en la práctica también resulta difícil que podamos llamar a los padres cuando ellos no están. Ahora, en cuanto a los baños, es muy cierto, una cosa es lo ideal, otra cosa es lo real. Está muy bien la pregunta y está muy bien la consideración. Bueno, en ese caso lo que se puede hacer es tener la certeza absoluta de que el baño no va a ser compartido por ningún mayor. Esa puede ser una opción. Y se puede decir, le estamos dando en esta hora prioridad a los niños, algún pequeño anotación o algo de que, bueno, que no se pase en el baño peinándose porque está perdiendo, bueno, no es el momento, ¿verdad? Por supuesto que hay necesidades fisiológicas que tanto los adultos como los niños tenemos que evacuar, no cabe ninguna duda. Pero bueno, la prioridad puede ser el niño, y los padres, los adultos pueden saber de que estando un niño hay que respetar y esa persona no puede entrar a pesar de que sean baños que puedan utilizarse entre 2 y 3 personas, porque sabemos muy bien de que hay baños que son colectivos de alguna manera, por lo menos 2 o 3. No, habiendo niños, un adulto no puede entrar. Por lo menos con esa condición creo que podíamos paliar esto, ¿verdad? Lo importante es que se anote esto y que la persona que ingresa al grupo de líderes o voluntarios sepa todo esto y sepa de la responsabilidad a que se atiene cuando está trabajando con niños. Acá no se puede tolerar ninguna situación abusiva. Si esto ocurre, van a haber consecuencias. Y el primero que tiene que saber soy yo si trabajo con niños. Y la institución me tiene que dar un protocolo en el cual yo tengo que firmar. No es cuestión de decir, él viene a la iglesia, está colaborando, le gustan los niños, vamos a penetrarlo. O vamos a entrarlo, vamos a ayudarlo para que haga algo. No porque es una responsabilidad. No sabemos ese adolescente que todavía no es mayor de edad o ese joven que quizás no lo conocemos para que pueda ingresar en un terreno tan importante como es la niñez y la adolescencia. Entonces, Jorge, un poco para que quede claro para quien preguntó y para todos, más allá de las diferencias que pueden haber, lo importante es mantener un solo lema, ¿no? Que se tenga especial cuidado con quienes trabajan con niños y a los lugares donde estos van, como por ejemplo el baño, los salones, los lugares cerrados. Más allá de
que si se puede adaptar o no, porque van a haber tantas variables como iglesias también o centros que cobijen a los niños puedan haber, pero lo importante es que se tomen los recaudos, de que haya prevención en este sentido, que se hable de una manera clara. Gracias entonces por la respuesta. Sandra va a continuar, hay otra pregunta también, y hay varias en realidad, pero bueno, doy el paso a que Sandra pueda realizar la próxima. Vamos a tratar de resumir un poco, digamos, los planteos en cuanto a que, por un lado, a veces media tiempo, ¿verdad? Y bastante tiempo entre que ocurre el abuso de pronto a un niño o una niña y el momento en que esa persona ya, de pronto mucho tiempo después, lo revela. Entonces, al plantearlo existen dificultades, de pronto en función de que se considera que el testimonio del abusador ha sido impecable, y bueno, esa sería por un lado la situación. Por otro lado, en relación a esto, hay quien menciona que en Uruguay los delitos sexuales prescriben con el tiempo, ¿verdad? Y por otro lado, se menciona, Jorge, pongo esto a tu disposición para que lo comentes, cuando la situación es otra en tanto que es de pronto una mujer la que abusa de un jovencito, de un adolescente, que ha El sido algo... mecanismo, sí, gracias. Yo di el ejemplo de de un hombre, un clero, un ministro religioso, que puede abusar de una mujer adulta o de un voluntario, trabajador con niños o servidor con niños que comete un delito sexual abusando de otro. Pero puede verse también, por supuesto que puede verse, de mujeres que abusan dentro de su liderazgo, en posición de poder, a niños y adolescentes. Eso ocurre fuera de la iglesia. Yo no conozco dentro de la iglesia, no he oído, pero conozco de casos, sí, fuera de la iglesia, por supuesto que sí, de madres que trayendo a sus compañeros de clase a su casa y estudiando, haciendo una pijamada, lo que sea, abusan mientras está durmiendo su hijo con el compañero de su hijo, y es la madre, es una mujer. Eso se da, por supuesto que se da con menos frecuencia, pero se da. Ahora, en el recinto religioso ocurriría exactamente lo mismo. Si hay un abuso de poder, si hay una autoridad, una desalineación entre una persona y otra, es abuso. Y más si es un adulto, con un niño, ni que hablar. Sí se puede dar. No sé si es esa el comentario que hay que hacer, Sandra, pero si va por ese lado. Sí, justamente la mención era de un caso por supuesto, concreto. hablamos de un hombre con una mujer porque es más frecuente. La autoridad espiritual sigue siendo masculina, ¿verdad? Discutamos, no discutamos, estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, pero la autoridad espiritual en el recinto religioso, en la mayoría de las denominaciones religiosas son masculinas. Entonces, bueno, se da con mayor frecuencia esa autoridad espiritual masculina hacia una mujer. Pero la mujer hacia el hombre puede darse también, por supuesto que sí, con menos frecuencia. Sí, la persona que aportó este comentario expresa que justamente era la esposa del líder religioso, sí. la abusadora. Sí, puede ser. También es autoridad. Sí, en contextos evangélicos y protestantes, sin duda pueden darse, ¿verdad? Que la esposa de un pastor sea la causante, ¿sí? Y que tiene autoridad también, ¿no? Emana de ella también autoridad, ¿sí? Lamentablemente se puede dar teóricamente la situación. Saludan y destacan que ha sido muy enriquecedora toda la información, Jorge. Bueno, me alegro. ¿Jenny? Sí, por otro lado, Jorge, algo como para tal vez añadir, ¿no? En este sentido,
Hay una pregunta que tiene que ver con campamentos, ¿no? ¿Cuál sería el protocolo entonces? La pregunta es así de clara. ¿Cuál sería el protocolo para campamentos? ¿Se Bueno, aplica igual que en la iglesia? sí, el criterio es el mismo, Jenny, quien preguntó, el criterio es el mismo, los baños se utilizan así, los lugares se utilizan de esa manera, el trabajo tiene que ser igual y claramente hay disposiciones en general de un número determinado de líderes por niño. Eso está estipulado, en este momento no recuerdo exactamente, pero hay una disposición donde por cada niño que se lleva a un determinado lugar tiene que haber determinado número de adultos. Entonces, ese número, ese contingente adulto que va al campamento, bueno, creo que sería muy interesante que sea cuidadosamente seleccionado, en primer lugar, cuidadosamente seleccionado. En segundo lugar, que se atenga a un protocolo, donde hagamos un protocolo, donde se escriba y se firme de cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Por ejemplo, algo tan sencillo que hace 10 años a nadie se le va a ocurrir decir esto, la foto, por ejemplo. Una foto, ¿qué tiene malo una foto? Si lo que estábamos diciendo, no se le puede sacar fotos a los niños. Bueno, pero estamos en un mundo digital ahora. Estamos en un mundo virtual donde la foto puede ser extremadamente peligrosa, donde uno saca una foto, lo postea y no sabe dónde termina. No sabe dónde termina. Y hoy hay organizaciones que buscan apetencias de adultos por parte de niños. ¿Cuál querés? Bueno, yo te lo consigo. ¿Te gustó? Yo te lo consigo. No quiero asustar, pero es la verdad. Entonces, es una tremenda responsabilidad esta situación, donde no se puede sacar la foto de un niño. No se puede, a no menos que el padre firme. Usted firmó, ¿quiere que le saquemos una foto? Firmamos. No hay problema, sáquenle lo que quieran, ¿está? Se firmó. Pero la foto que ponemos después, una cosa es en la máquina de foto, otra cosa es ir a Polaroid y que te lo revelen, y otra cosa es el mundo de Internet, ¿verdad? Son cosas completamente distintas. El mundo ha cambiado y tenemos que tomar ciertas responsabilidades que no podemos dejar de lado. Bien. Perdón. No, adelante, Sandra. Hay un participante que, digamos, plantea cómo favorecer de pronto la comunicación por parte de los varones de situaciones de abuso, porque por su experiencia personal resulta más difícil en general que el grupo de varones se abran para comunicar este tipo de situaciones. Sí, sí, es cierto, es cierto. A los hombres culturalmente tenemos una vergüenza mayor de hablar de estas temáticas, por lo que nosotros deberíamos hacer cursos de prevención desde muy pequeños acerca del abuso sexual. Hay que instruir a los niños y decirles que en algún momento de su vida hay que decirles donde hay partes íntimas que nadie te las puede tocar, que nadie te las puede mirar. ¿Y cuáles son las partes íntimas? Bueno, son las que se tapan con ropa interior, cada vez tapamos menos cosas, pero todavía se siguen tapando los genitales. Entonces, bueno, los genitales son privados, son tuyos, nadie te los puede tocar. Y si alguien lo toca, avisanos, vecinos, porque en estas cosas no hay secretos, en estas cosas no se puede llevar a la tumba como muchos llevan las situaciones de abuso y cuánta repercusión médica, psicológica existe cuando estas cosas no se revelan, ¿verdad? Sepamos bien que el abuso sexual trae consecuencias a corto plazo, consecuencias a mediano plazo y consecuencias a largo plazo. Muchas depresiones, disfunciones sexuales, desorientaciones, disforia de género. Es decir, yo no digo que la disforia de género sea causante exclusivamente, pero es un factor predisponente, sin lugar a dudas, de confusión identitaria, de confusión en la orientación sexual. Bueno, todo esto es el precio que estamos pagando por no instruir, porque las estadísticas dicen que el 80% de los niños que saben que existe el abuso sexual son prevenibles con el conocimiento. Es decir, el 80% de los abusos sexuales pueden ser prevenidos por
educación y prevención. Podemos evitar el 80% de los abusos sexuales si los niños conocen el tema, ¿verdad? Hay una revista muy buena, Cuentos que no son cuentos, que es recomendable, acerca de 5 cuentos que que una abuela le cuenta a sus nietos, donde de una manera muy práctica, muy gráfica, le enseña el abuso sexual y cómo prevenirlo. Y el último cuento, que no es un cuento, pero así lo relata, el último cuento, una de las personas, creo que era un tío, lo quiere violar, y él, ya sabiendo de eso, está denunciando esa posibilidad y está evitando el abuso. Bueno, estas cosas las tenemos que visibilizar, no las podemos tapar, no las podemos decir en todos lados se hace, esto es normal, esto es... En otras culturas es así, pero no, nosotros hemos cambiado el perfil y hoy tenemos que ser muy claros en esto. Hay que prevenir, y la prevención viene por la enseñanza. Y viene por estas cosas, no hay secretos. Varones y mujeres. Varones y mujeres. A los varones les tenemos que decir, si alguien quiere pasarte, contalo. En estas cosas no hay secretos. Jorge, seguimos un poquito con alguna pregunta más, pero en cuanto a esto que tú dijiste recién, y había otra pregunta que era muy puntual en cuanto a una convivencia, ¿no? Con una madre, hermanastros y demás, yo creo que esto de la prevención, del poder hablar, de poder prevenir, es una de las herramientas que tenemos más a la mano. Y algo que tal vez también podría ayudar en este sentido es que si hay algo que nos causa duda, que nos hace ruido, de lo que no estamos del todo convencidos, bueno, pongamos un poquito la lupa en ese lugar entonces. Eso que como padres o como adultos muchas veces decimos, bueno, ¿y será por acá o no? Son también factores protectores, ¿no? Son como que esas banderitas que nos hacen estar en alerta. Algo que se vuelve a repetir es en cuanto a la prescripción en Uruguay, en esto de el abuso sexual. ¿Tú tenés información acerca de esto, de que si hay una denuncia prescribe con el tiempo en Uruguay y No, demás? pero puedo consultar, no tengo conocimiento en este momento de esa disposición jurídica y legal. No sé si alguien del grupo de los asistentes aquí tiene conocimiento, o si quizás haya algún abogado o algún escribano o alguien que pueda saber de leyes. Lo que sí, desde el punto de vista pragmático, lo que sí tenemos que saber es que nuestra función es denunciar a la iglesia. Eso ya no hay tela de juicio. Es decir, no se puede omitir, no se puede ocultar. Eso de decir vamos a callarnos por el testimonio, que vamos a quedar mal, que no vamos a quedar bien. Es cierto que vamos a quedar mal, es muy cierto, y sí. Bueno, pero eso en una evaluación tenemos que saber que hicimos mal las cosas. Elegimos mal, no protocolizamos, no prevenimos, no nos anticipamos a los hechos. Bueno, estas cosas justamente, el énfasis de hoy era, al principio, dar todas las condiciones necesarias para dar seguridad en el recinto religioso. Es decir, ese es el punto, ¿verdad? No era el tema central el abuso sexual en sí mismo, sino qué tenemos que hacer dentro de la iglesia local, dentro, llámese parroquia, congregación, iglesia, templo, lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer adentro para decir, basta, esto acá no se hace? ¿Se hizo? No lo sé, pero acá no se hace. No se puede tolerar esto. No se puede tolerar, por eso prevenimos. No se puede tolerar, por eso denunciamos. Estamos con la ley y estamos con la justicia. Por un lado, penal, la justicia legal, y por otro lado también queremos ser justos desde el punto de vista de una teología sana cristiana, donde decimos, bueno, tiene que haber restauración y vamos a hacer todo lo posible. Y nosotros, digo, el tema no está concluido y creo que debemos dejar aquí, las preguntas las vamos a anotar, pero lo importante es que para un cristiano o para una congregación cristiana, el trabajo no termina con la denuncia. El trabajo recién empieza. Hay que trabajar con la víctima, hay que trabajar con el agresor. Y hay que trabajar fuerte. No se le puede ladear, no se le puede
decir, no servís para nada, andate a otra cosa y hace lo que quieras. No, esa no es. No, no, somos llamados a restaurar. Y la iglesia no es un lugar donde se venden autos. No se venden 0 kilómetros. La iglesia es un taller mecánico. El auto entra dañado y sale funcionando. Entonces, mucha gente dañada tiene que salir funcionando. Y aún la gente dañada que cometió un grave error, como es abusar de un adulto vulnerable, vulnerado o vulnerada, y un abuso infantil, tenemos la responsabilidad, hasta donde se puede, de restaurar psicológica y espiritualmente esa vida. Lo que no quiere decir que tenga que estar nuevamente en la misma función. Ese es otro cantar. Ese es otro asunto que hay que discutirlo y hay que ver. Bueno, muchas gracias, Jorge. Realmente tan importante cada uno de los contenidos, de todo lo que trajiste, el tiempo avanzado y realmente cuánto vale poder tener una segunda oportunidad, ¿no? Para seguir avanzando y profundizando en otra conferencia sobre este tema tan rico, tan importante que ha convocado a personas no solo de Uruguay, sino de tantos países que además se sumaron, aparte de los que decía Jenny, Chile, Colombia, México, también han estado presentes. Y muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias Jenny y Sandra por esa parte tan importante de poder recabar todas las preguntas y comentarios. Y bueno, a poder pensar en una nueva u otra oportunidad, pero con todo esto tan rico que el doctor Jorge Patpatian nos ha dado. El canal de YouTube de ACUPS pueden acceder gratuitamente. Nuestro deseo como institución es que el aporte de todos estos saberes llegue a todos, sin excepción. Y el canal de YouTube se llama así ACUPS. Así que para que puedan entrar no solo a esta conferencia, sino a muchas otras conferencias que a lo largo de estos años ya hemos dictado. Gracias, Jorge, nuevamente. Y queremos invitarlos para la conferencia del mes de julio, segundo lunes de mes, en este caso de julio, 13 de julio, lunes, siempre a las 20 horas de Uruguay. Vamos a poder dar la conferencia que la vez pasada no pudo darse por distintas situaciones y que se titula La palabra al servicio de la profesión, el arte de decir y de hacer bien, por el psicólogo Hugo Piris, investigador y escritor, conferencista internacional en temas que unen la realidad social y la fe cristiana. Así que bueno, quedó ahí en esa expectativa. El mes pasado por un tema tecnológico no pudo ser, pero bueno, en julio, Dios mediante, nos reencontramos. Gracias, Jorge, porque conocer ayuda a prevenir fundamentalmente y comprender lleva a aliviar y también al proceso de sanidad que comienza a partir de que, bueno, algo doloroso se denuncia, pero comienza un gran camino de restauración, que ese es el propósito siempre. Muchas gracias a todos, gracias por el soporte técnico de Robert siempre y de Esteban, así que bueno, a todo el equipo de ACUPS que siempre está apoyando y nuevamente a cada uno de ustedes que hacen parte de la confirmación de estas conferencias con su presencia mes a mes. Que pasen muy bien, que Dios los bendiga y hasta el lunes 13 de julio con la conferencia de ACUPS.